Vamos a Hechos, capítulo 10, y vamos a leer solamente, fíjate, dos versículos, el 1 y el 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, yo te voy a pedir que no pierdas de vista esa cita, que pongas una marca allí, porque vamos a estar regresando a ella una y otra vez. Y hoy, esta mañana, yo quiero hablarte acerca de cómo edificar una casa espiritual. Ahora, hay gente aquí que no es casada, hay gente aquí que no es casada y no tiene hijos, pero no importa, tú puedes aprender las bases de cómo edificar una casa espiritual para tu futuro matrimonio y tus futuros hijos. ¿Cuántos solteros dicen amén, verdad? Entonces, tú necesitas aprender, todos necesitamos aprender cómo edificar una casa espiritual. Y déjame decirte algo, para edificar una casa física, para hacer una construcción, primero lo que necesitamos son buenos cimientos. Los cimientos son muy importantes, son muy fundamentales, hermano, porque es lo que hace que la construcción se mantenga firme y se mantenga en pie. Hace muchísimos años yo fui a una iglesia que se llama Calacuaya. Está por ahí, por el rumbo de Satélite en la Ciudad de México. Y recuerdo que el pastor estaba en construcción, estaban construyendo una iglesia grandísima para alrededor de 20,000 personas. Y me acuerdo que lo único que tenían era una pared, un muro que estaba detrás, o sea, estaba el púlpito y detrás ese muro. Y ese muro era lo que iba a sostener todo el andamio, ¿verdad? Que salía del muro hacia atrás para todo el auditorio. Y entonces recuerdo que lo único que había era una carpa, era una lona y el muro gigantesco. Y entonces el pastor nos decía, todo mundo ve el muro, ¿verdad? Y se pregunta qué es, pero te animo a que vayas allí al lobby de la iglesia, en una parte de la iglesia donde tenemos ¿cómo se dice esto? La maqueta, ¿verdad? Y puedas ver ahí cómo va a quedar todo. Y todo el mundo me dice, hermano, ¿por qué hizo un muro tan grandote? Pues porque esta iglesia va a albergar 20,000 personas. Pero escúchame, decía el pastor, ¿verdad? Lo que tú no sabes es que el tamaño del muro es el tamaño de los cimientos que tuvimos que meter. Construimos cimientos del tamaño de este muro. Tú no sabes lo que nos costaron los cimientos. Y claro, porque si vas a construir algo tan grande, necesitas unos cimientos gigantescos y necesitas unos cimientos buenos, fuertes, ¿verdad? Si el fundamento es malo, hermano, la edificación va a ser débil. Si el fundamento es débil, el edificio se va a venir abajo. El edificio se va a derrumbar a las primeras de cambio. ¿Sí? Ahora, lo mismo sucede cuando hablamos de la familia en lo espiritual. Los buenos cimientos, escucha, de la familia comienzan en la vida espiritual de los padres. Y por qué no también en la vida espiritual de los hijos. Pero los primeros responsables son los padres. Hablamos de que los padres deben tener búsqueda de Dios en cada uno de ellos. Hablamos de intimidad, hablamos de comunión con Dios. Y no importa si eres madre soltera o divorciada o viuda, ¿no? O eres padre soltero o divorciado o viudo. O sea, no importa, tú necesitas poner fundamentos firmes y fuertes, y eso no se logra si no tienes una búsqueda de Dios constante en tu vida, intimidad y comunión. Ahora, alguien puede pensar, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la cita que leímos de Cornelio? Es que fíjate, lo que Cornelio era y lo que Cornelio tenía, escucha, esas dos palabras son importantes, lo que Cornelio era y lo que Cornelio tenía no fue impedimento para edificar su casa en lo espiritual. ¿Qué era lo que Cornelio era? ¿Y qué era lo que Cornelio tenía? Fíjate, no era judío, para empezar. No era judío, era romano, era gentil, era pagano. Todo eso era.
Cornelio, escucha, era militar. Tenía una muy buena posición social y económica. Y era centurión. ¿Qué significa eso? Era jefe de un centenar de soldados. 100 soldados estaban bajo su disposición. O sea, no era un soldado raso, era un soldado de importancia. Pero ser pagano, ser idólatra, no fue pretexto, hermano, por ejemplo, para tener varias mujeres, ¿no? No, hermano, pues ¿qué esperábamos, verdad? Era pagano, era idólatra y entonces por eso tuvo varias mujeres, ¿no? No, 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 no. El era de Cornelio no fue pretexto para vivir una vida libertina o con libertinaje sexual. Ser militar no fue pretexto para hablar con groserías o para decir malas palabras o para ser una persona que hablaba con doble sentido. Tener un alto rango no lo hizo prepotente. Tener un alto rango no lo hizo déspota. Bueno, pues claro, ¿qué esperábamos, verdad? Era centurión, por eso era tan prepotente. No, 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 no. Ser y tener no fue impedimento para Cornelio para hacer lo que hizo espiritualmente. Y déjame decirte esto, hermano, lo que somos o tenemos no debe ser impedimento para edificar casas espirituales. Hago silencio para que nos caiga el 20, ¿verdad? Lo que somos o tenemos. No, hermano, es que yo qué soy. Soy un pobre, desgraciado, que no. No, no, no. Eso no es impedimento para que no vivas vidas espirituales. No, es que yo tengo mucho, yo no le debo nada a nadie, yo no necesito. No, 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 no. Porque dentro de lo que tienes, mucho o poco, tú necesitas ser humilde y quebrantado delante de la presencia de Dios. Lo que vivimos en el pasado aún, hermano, o lo que nos hicieron, no es nunca, no puede ser nunca pretexto o estorbo para buscar a Dios. Es que yo nunca tuve padre, es que yo siempre viví solo, mi padre nos abandonó y por eso yo nunca pude ver a Dios como padre. No, eso es pretexto, ¿verdad? Eso es autolástima y la autolástima, hermano, nunca trae buenos resultados a nuestra vida. Es que nosotros siempre fuimos pobres, nunca tuvimos dinero y por eso yo no puedo buscar a Dios, ¿verdad? O es que tuvimos todo, ¿no? Tuvimos todo, yo era el único hijo consentido, todo me dieron y por eso ahora me cuesta buscar. No, nada puede ser pretexto para buscar, nada puede ser impedimento. Lo que eres, lo que tienes, lo que viviste, lo que te hicieron, nada puede ser pretexto o impedimento o estorbo para buscar a Dios. La búsqueda de Dios que había en la vida de Cornelio, hermano, trajo como consecuencia salvación y bendición, escucha, no a su vida, a toda su casa. Cornelio nos enseña, hermano, cómo edificar una casa espiritual. Y el versículo 2, solamente el puro verso 2, nos da 4 pistas de cómo podemos hacerlo. ¿Las quieres saber? ¿Sí? ¿Quieres anotar? Número 1. 4 pistas, fíjate, el versículo 2, vamos a leerlo de nuevo. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El primer punto, hermano, es que Cornelio edificó su casa espiritualmente porque era piadoso. Esa es una palabra importante. Número 1, aparte de ser centurión, aparte de tener una buena posición social, aparte de no ser judío, ser romano, ser pagano, ser idólatra, ser militar, aparte de eso, Cornelio era piadoso. Por encima de eso, Cornelio era piadoso. Sin importar eso, Cornelio era piadoso. No, hermano, es que usted no sabe el ambiente en el que yo me muevo en mi trabajo, o en mi colonia, o en mi familia, ¿no? Es un ambiente pesado, es un ambiente difícil, es un ambiente pagano. Nada te impide ser un hombre, una mujer
piadosa. Cuando hablamos de piadoso, hermano, hablamos de ser bueno, de ser compasivo, de ser sensible, de ser amable. Filipenses capítulo 4, verso 5 dice que nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra compasión, nuestra bondad, etcétera, debe ser conocida de todos los que nos rodean. Porque escúchame, porque el ejemplo que damos a los demás comienza con nuestra vida espiritual. Nuestra búsqueda de Dios debe reflejarse, hermano, en acciones y en actitudes piadosas, de bondad, de ser compasivos, ser sensibles, ser amables, ser amorosos, tener misericordia, perdonar. Porque si queremos edificar nuestro hogar, debemos dar ejemplos como padres. Tener una transformación interna que se refleje en lo externo, tener un estilo de vida espiritual, vivir piadosamente. Y escúchame, eso es imposible, hermano, si el Espíritu Santo no lo hace en nuestra vida. Hermano, ¿cómo logro ser bondadoso? ¿Cómo logro ser sensible? ¿Cómo logro perdonar? ¿Cómo logro ser bueno? ¿Cómo logro ser amable con los? ¿Cómo logro cambiar mi carácter? No se puede, hermano, más que con la llenura del Espíritu Santo todos los días, más que pidiéndole al Espíritu Santo, ven y lléname y dame poder para vivir la vida y vivir piadosamente y ser ejemplo a mis hijos. Y ser ejemplo a mi esposa, a mi esposo, a mis nietos. Regrésate al versículo 2. Dice, además de piadoso, dice ahí el verso 2, era también, número 2, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, número 2, edificó su casa espiritualmente porque tenía temor de Dios. Es interesante que el versículo dice que era temeroso de Dios, pero no solamente Cornelio, toda su casa temía a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Cornelio se los había enseñado. El temor de Dios fluía de la cabeza y bajaba hasta las vestiduras. El temor de Dios fluía de la cabeza y bajaba hasta el hijo más pequeño de la casa. Porque si la cabeza tiene temor de Dios, hermano, toda la casa va a entrar bajo ese ambiente o bajo esa atmósfera. Tu casa no puede tener una atmósfera diferente a la que hay en la cabeza. Y cuando hablo de cabeza, no solamente hablo del varón, hablo también de la mujer, que es ayuda idónea. Tu casa no puede tener un ambiente distinto. Ahora, si tu esposo no es cristiano, la que pone el ambiente cristiana en tu casa eres tú, mujer, ¿verdad? Tu marido puede ser que no sea cristiano y sea pagano, pero la luz invade las tinieblas. Y lo que tú impones en tu casa, hermana, es lo que va a gobernar ahí, el ambiente o la atmósfera. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate en ese versículo, hermano, es muy interesante. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego agrega y dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres tener sabiduría? Necesitas tener temor de Jehová. Pero ¿quieres tener inteligencia espiritual? Necesitas conocer a Dios. Dos cosas totalmente diferentes y las dos cosas causan o producen un resultado. El temor a Jehová produce sabiduría. El conocimiento de Dios produce inteligencia espiritual. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque nos permite vivir la vida de acuerdo a sus principios y a sus estatutos. El temor de Jehová, hermano, escúchame, es como un muro de contención en una autopista. Tú vas dirigiendo tu auto en ese margen o en ese parámetro de contención. Quien no tiene temor de Dios, sus parámetros o sus muros de contención son demasiado anchos o de plano no existen.
Y si no tienes contención, hermano, en la carrera de tu vida, pues vas a terminar yéndote al barranco con todo y familia, porque no hay muros de contención. ¿Qué te detiene a irte al hoyo? Nada. Pero cuando hay temor de Dios, hay muros de contención que te van marcando y te van diciendo, tú no puedes salirte de este límite. Y no puedes salirte de este límite, no porque tu religión te lo diga o te lo prohíba, no puedes salirte de este límite porque si te sales el pastor se enoja. No, 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 no. Es que no importa la religión, es que no importa la iglesia y es que no importa el pastor. Lo que limita mi vida, lo que me hace no salirme de donde estoy es mi temor a Jehová. Es mi temor a Dios. El pastor puede decir lo que quiera, el pastor puede prohibirme o no prohibirme, la religión puede prohibirme o no, la iglesia puede verme o no verme, pero eso no me importa porque mi muro de contención es mi temor a Jehová. Por eso yo no puedo hacer lo que otros hacen, por eso yo no puedo vivir como otros viven, por eso yo no puedo hablar lo que otros hablan, porque hay muros de contención. Hay temor de Dios en mi vida. Hay temor de Dios en mi corazón. El temor de Dios, hermano, escúchame, cambia nuestra manera de vivir. Proverbios dice que el temor de Dios trae sabiduría y luego agrega que el conocer a Dios es el principio de la inteligencia. Y déjame decirte esto, no podemos conocer a Dios si no tenemos intimidad y comunión con Dios. No podemos conocer a Dios si no escudriñamos su palabra y si no somos llenos del Espíritu Santo. Y ese conocer a Dios, hermano, cambia todo nuestro carácter y cambia nuestros pensamientos. Ser ignorantes por no conocer a Dios es lo que nos lleva a meternos en un montón de problemas y en un montón de circunstancias difíciles. Yo les estaba mencionando ayer en la clase que tenemos acerca de la historia de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia católica intentó, cuando la Biblia se tradujo, o más bien cuando la imprenta llegó y la Biblia se empezó a traducir primero al alemán y luego a todos los idiomas de Europa, la iglesia intentó prohibirla. La iglesia dijo, no, 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 es que ustedes no pueden leer la Biblia. Claro, ¿por qué? Porque cuando empezaron a leerla, salieron a la luz todas las herejías y todas las blasfemias y todos los errores y toda la situación que la iglesia había manejado para tener a la gente sometida, autómata, ¿verdad? A una religión, escúchame, obscura. La gente empezó a leer la Biblia y dijo, ¿y dónde están aquí las peregrinaciones? ¿Y dónde está aquí el limbo? ¿Y dónde está aquí el purgatorio? ¿Y dónde están aquí las indulgencias? ¿Y dónde está aquí la adoración a la Virgen y a los santos? Y cuando la gente empezó a darse cuenta de esta palabra y empezó a entender esta palabra y empezaron a conocer a Dios a través de la palabra, la gente salió de su ignorancia y entonces hubo una revolución. Entonces hubo una reforma que lo cambió todo, hermano, gracias a Dios. Pero escúchame, no podemos ser ignorantes, no podemos dejar de conocer a Dios. Y yo les decía ayer en la clase, por eso hay pastores que dicen un montón de cosas que no están en la Biblia y la gente dice amén. Porque no leen, porque son ignorantes. Pero hermano, escúchame, no podemos ser ignorantes de esta palabra. Ahí la tienen. Hasta en el teléfono. 40,000 versiones en el teléfono. Léela entonces. Porque tú necesitas saber quién es Dios, qué piensa Dios, cómo actúa Dios, qué hace Dios, qué pide Dios de mí, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y eso, hermano, te va a dar inteligencia espiritual. Y te va a dar inteligencia espiritual como padre, como madre. Te va a dar inteligencia espiritual como hijo, como esposo, como esposa. Sabiduría e inteligencia espiritual, hermano, da como resultado un buen cimiento espiritual para nuestras casas. Número 3, regrésate al versículo 2. Dice que este hombre Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y agrega, fíjate, número 3, hacía muchas limosnas al pueblo. Y luego dice, oraba a Dios siempre, ¿verdad? Pero número 3, sabía dar. Cornelio sabía dar.
No era cristiano, pero tenía la costumbre y el hábito de dar. Qué interesante, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, allí no dice que hiciera limosnas. No dice eso. Allí dice que hacía muchas, muchas limosnas. Ve conmigo, Proverbios capítulo 11. Busca por favor ahí. Proverbios capítulo 11, el versículo 24. Proverbios capítulo 11, versos 24 al 25. Fíjate lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Escucha, no dice, hay quienes reparten y se quedan pobres. Hay quienes reparten y les hace falta. No dice eso, dice, hay quienes reparten. Y fíjate, y eso es la palabra de Dios, hermano. No es la opinión de Daniel Carrillo, no es la opinión de una institución o de una iglesia o de un fulano. No, 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 no. Esto es Dios hablando a nuestras vidas en Proverbios capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa, hermano? Y vienen a pobreza. Parecía que debería ser al revés, ¿no? Pero la palabra de Dios no tiene lógica. Aquí debería de decir realmente, hay quienes reparten y llegan a la pobreza y hay quienes retienen y les es añadido más. Eso es lo lógico, eso es lo normal, entre comillas. Pero lo ilógico es que Dios dice que los que dan, los que reparten, les es añadido más. Y los que retienen y retienen más de lo que es justo, esos vienen a pobreza. Y luego dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Jonathan decía algo muy verdadero esta mañana, ¿verdad? Nuestros hijos aprenden a ser dadivosos o nuestros hijos aprenden a ser tacaños, cualquiera de las dos cosas, según el ejemplo que damos con nuestras acciones. No es, hijos tienen que dar, no es eso, es que ellos me ven dar. Ellos me ven soltar. Y no solamente hablamos de dinero, ellos me ven dar amor, ellos me ven dar misericordia, ellos me ven dar tiempo. Ellos me ven dar esfuerzo y también, ¿por qué no dinero, verdad? Pero ellos me ven dar. Ellos saben que yo y su madre somos un matrimonio dadivoso. Y fíjate, y el proverbio no dice el espíritu generoso será prosperado. No dice eso. Dice el alma. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no espíritu? ¿Por qué alma? Porque quiere decir, hermano, que sentimientos y emociones están inclinados, motivados para dar amor, tiempo, esfuerzo, servicio, energía y dinero. Pero te nace del sentimiento, te nace de la emoción. No sé si me estoy explicando, hermano. No es algo espiritual. Es que Dios me hizo sentir. No, 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 no. Es algo que yo quiero hacer. Es algo que me nace hacer. Es algo que deseo hacer. ¿Verdad? Dar para el necesitado, dar para el que no tiene. No te estoy hablando aquí de diezmos y ofrendas. No te estoy hablando aquí de darle al pastor. Olvídate de eso. Darle a la persona que te pide. Dar al quien puedes ayudar de acuerdo a tus posibilidades. Y eso, hermano, te va a traer un sinfín de satisfacciones. Y abrir tu mano para darle al que no tiene va a llenar la alacena de tu casa. Hermano, no le creo. Pruébalo. Vuelvo a repetirte, no te estoy hablando de diezmos y no te estoy hablando de ofrenda y no te estoy hablando de darle al pastor. No tienes que darle al pastor absolutamente nada. Escúchame, te estoy hablando de abrir tu mano y darle al necesitado y darle al que no tiene, darle al huérfano, a la viuda, al que está indocumentado pasando por México para llegar a Estados Unidos y cumplir su sueño, a ese, cuando tú le das, al que está fuera de McDonald's pidiéndote para un taco y entras y le compras una hamburguesa y un refresco y papas. Hermano, pero luego son bien abusivos, ¿verdad? O sea, te está pidiendo, dale. Bueno, si tienes. Si tú también estás por fuera de McDonald's pidiendo, pues no le des nada, ¿verdad? Pero sí, dice la palabra de Dios que cuando tengas para darle a alguien algo, dáselo. Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar en tu vida.
Y es más bienaventurado dar que recibir. Sales de ahí gozoso, ¿verdad? ¡Wow! Le di a esta persona, valió la pena. No podemos recibir, hermano, escúchame, nada que no hemos dado. La regla bíblica para recibir cualquier cosa es dar. Y no podemos recibir nada que no hemos dado. En la medida en que damos es la misma medida en la que recibimos. Regrésate al versículo 2. Dice que era piadoso. Qué increíble Cornelio, ¿no? Qué increíble Cornelio. Este hombre es un ejemplo, hermano. No escribió ningún libro, no fue como Pedro, pero increíble. Dice que era piadoso, dice que era temeroso de Dios con toda su casa, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y número 4, escucha, oraba a Dios cada que tenía problemas. Oraba a Dios cuando el agua le llegaba al cuello. Oraba a Dios cada que tenía una necesidad importante en su vida. No, dice que oraba a Dios siempre. Número 4, Cornelio tenía una vida de oración. Él edificó una casa espiritual, hermano, porque tenía una vida de oración. Dice que oraba siempre, en todo momento, bajo toda circunstancia. Cuando le iba mal oraba y cuando le iba bien oraba. Cuando todo salía viento en popa, oraba, y cuando todo estaba terrible, él también oraba. La oración es la columna vertebral de la vida cristiana. Déjame decirte un secreto esta mañana. A través de la palabra, a través de la Biblia, conocemos a Dios. A través de la oración tenemos intimidad con Dios. A través de la palabra conoces a Dios. Pero si no oras, te falta intimidad. Conoces mucho, pero no tienes intimidad. Conoces mucho, pero solamente tienes la cabeza grandota. ¿De qué sirve eso? De nada. A través de la palabra conoces a Dios, pero a través de la oración tienes intimidad. Y en la oración, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te habla, Dios te dirige, Dios te sana, Dios te restaura. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos leer la palabra para conocer a Dios, pero después eso lo necesitamos llevar a la intimidad y a la comunión con Él para que Dios nos revele lo que acabamos de leer y nos cambie nuestra manera de vivir, y cambie nuestro carácter y cambie nuestra personalidad. Nuestro carácter es cambiado, hermano, cuando pasamos tiempos de oración. Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y escúchame, y bajó igual, o bajó peor, bajó todo enojado con las tablas del pacto, ¿verdad? Enojado porque el pueblo había hecho un becerro de oro, ¿no? Y rompió las tablas. Y Dios dice, ¿por qué las rompes? Yo las escribí. No tenías por qué romperlas. Ahora tú vas a subir con 2 tablas nuevas y ahora tú vas a escribir, porque yo escribí hace rato y tú bajaste y las rompiste, ¿no? Y entonces ahí tienes a Moisés subiendo otra vez 40 días, 40 noches delante de la presencia de Dios. Y después de esa segunda vez, bajó cambiado, bajó transformado. Su rostro brillaba y él ni cuenta se había dado. Y los israelitas tenían miedo, hermano, y se escondían de él. Y él decía, pues, ¿qué está pasando, verdad? No, es que tu rostro brilla y nos da como que miedito, ¿no? Le tuvieron que poner un velo, hermano, para no ver el rostro de Moisés, porque en la presencia de Dios Moisés cambió y fue transformado. Y luego cuando llegas a Números capítulo 12, dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. De ser enojón y gruñón como Daniel Carrillo, cambió a ser el hombre más manso que había sobre la faz. ¿Qué lo cambió, hermano? La presencia de Dios. 80 días, 80 noches en ayuno. ¡Wow! Imagínate eso. Bajo la gloria de Dios. ¿Cómo no te va a cambiar? Ponemos cimientos sólidos y firmes, hermano, cuando vivimos vidas de oración. Nuestros hijos ven y aprenden, y al final nuestras oraciones impactan sus vidas. Yo siempre les he contado que mi papá se acuerda cuando andaba muy mal, él y sus hermanos, llegaban a las 2, 3 de la mañana todos, ¿verdad?
Dice, y llegábamos ahí de puntitas para no hacer ruido, abriendo despacito la llave, que la puerta no sonara, y cuando entrábamos, allí estaba mi mamá en la sala hincada a las 2 de la mañana orando por nosotros. Y esas oraciones, hermano, tarde que temprano, resultaron efecto en la vida de sus hijos. No te canses de orar por tus hijos, hermano, porque al tiempo Dios va a hacer la obra. Dios puede hacer la obra en la vida de... No, hermano, qué esperanzas, ya no tienen solución, ya no tienen arreglo, están perdidos, viven mal, nada los ha hecho. Tú sigue orando, tú sigue doblando tus rodillas, tú sigue clamando a Dios y tú vas a ver cómo Dios al final de cuentas va a hacer la obra en la vida de tus hijos. Tarde que temprano, Dios lo va a hacer. La historia dice que Pedro, en la casa de Cornelio, si tú terminas de leer el capítulo que estábamos leyendo al principio, dice que Pedro aún no había acabado de predicar y el Espíritu Santo ya había descendido sobre todos los que estaban adentro de la casa de Cornelio, que no era solamente su familia y sus familiares, eran también sus amigos. Cornelio invitó a todos. Cuando Dios le habla y le dice, busca a Pedro, él te va a hablar palabras de salvación. Cornelio va y no buscó solamente a los que estaban más allegados a él de su familia. Cornelio fue y buscó a todos sus amigos y los trajo a su casa. Y cuando Pedro todavía no acababa de predicar, el Espíritu Santo ya había bajado y ya estaban todos hablando en lenguas y estaban todos llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 11, Pedro hace un reporte para los hermanos de Jerusalén y les cuenta cómo es que encontraron a Cornelio. Y Pedro dice, yo estaba en ayuno y tuve una visión y Dios me dijo que fuera a la casa de este hombre gentil, de este hombre pagano llamado Cornelio. Y ve conmigo ahí en Hechos capítulo 11, por favor. Con esto voy a terminar. Hechos capítulo 11. Y fíjate, versículos 13 y 14. Y dice Pedro, quien este hombre Cornelio, dice ahí en el versículo 13, nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Escúchame, las 4 características de Cornelio, lo que lograron, hermano, fue que un ángel llegó a su casa. Hermano, yo quisiera tener experiencias espirituales, ¿verdad? Tú necesitas ser piadoso, necesitas orar todo el tiempo, necesitas tener temor de Dios, necesitas tener el hábito y la costumbre de dar, ¿no? Dice que vio a un ángel y que se puso en pie allí en la sala de su casa y le dijo a Cornelio, estoy ahí en el versículo 13, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14, él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Como resultado de la vida espiritual de Cornelio, hermano, vino salvación a toda la casa de Cornelio. No puede haber salvación y bendición si no hay vida espiritual en nosotros. Y esta tiene que venir primero de los padres. Y esta tiene que venir como una causa de la llenura del Espíritu Santo que puede lograr cualquier cosa en nuestras vidas. ¿Cuántos lo necesitan? Y yo soy el primero en levantar la mano. ¿Cuántos necesitan traer un ambiente espiritual a sus hogares que transforme todo el ámbito de lo que está sucediendo allí, ¿no? Tú dices, uy, hermano, debería haber mi casa, ¿verdad? Patas para arriba todo, ¿no? Por ningún lado todo. Bueno, pues es buen tiempo. Hoy es buen tiempo. No, hermano, ya no es tiempo. Mis hijos ya tienen 40, 50. No, no importa. Hoy es tiempo para traer un ambiente espiritual a tu hogar y poner estos 4 fundamentos importantes. Amén. Y si estás soltero, mejor todavía, porque estás a muy buen tiempo, ¿no? Estás para poner cimientos en tu vida que después te van a ayudar en tu matrimonio, que después te van a ayudar con tus hijos y que después van a ser la delicia de tus nietos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Si tú lo necesitas, inclina tu rostro ahí conmigo y cierra tus ojos. Y si quieres hacerlo, levanta tus manos en señal de disposición delante de la presencia de Dios y dile al Señor, Padre, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a vivir, a poner fundamento espiritual en mi casa.
Ayúdame a poner cimientos espirituales en mi hogar. Ayúdame a edificar, Señor, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad.